Hoy estaremos hablando de otro tema que a veces también es difícil para explicar, y es el hablar en lenguas. Yo creo que algunos de los que estamos acá hemos tenido la experiencia de ver esos momentos en los cuales en algunas congregaciones, digo entre comillas, se habla en lenguas y quedamos como que no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Tengo algún familiar que se congrega en una iglesia en la cual en algunas ocasiones el hablar en lenguas era requisito para servir. Si usted era cristiano, era bautizado, pero no había hablado en lenguas, algo está pasando, mi hermano. ¿Cómo así que usted todavía no habla en lenguas y todos acá tenemos ya el diploma de hablar en lenguas? Hoy estaremos hablando no en lenguas, sino del tema como tal, del don de hablar en lenguas y de tratar de aclarar algunas características de este don que a veces no tenemos claro ni siquiera nosotros. Y cuando nos preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué en su iglesia no hablan en lenguas? Y no los tumban, ni les soplan, ni se caen, ni nada. Ustedes allá son como todos callados, ahí dicen amén y casi ninguno dice amén, ¿no? Es cierto que como iglesia conservadora, por decirlo así, a veces llevamos muy al límite el ser conservador, ¿no? Y es lo que a veces yo le digo a ustedes, o cuando estuvimos el taller de siervos, les decía, sintamos la alabanza y dejemos que el Señor fluya a través de nosotros con el amén, gloria a Dios, o algo así por el estilo, ¿no? Que yo sé que ahí está el Espíritu tratando de decirlo y la carne está diciendo, no voy a decir nada, que qué pena con los otros, que ninguno otro lo hace. Eso ya es otra cosa, ¿no? Ya al llevar el sentir la alabanza y el sentir la adoración a terminar a hablar en lenguas, hay alguna otra característica. Y yo quiero que hoy empecemos hablando de este tema y aclarando de pronto algunas características a modo de contexto de lo que es la lengua o el término lenguas que aparece en la Biblia. Y hay algunos enunciados que creo que tengo ahí en pantalla, y es: con el término lengua, la Biblia lo designa al órgano muscular del habla y por extensión a los idiomas con que los hombres se comunican entre sí. Ese en cuanto al término lenguas. Y la otra diapositiva nos dice: la lengua, según su uso como órgano de habla, puede ser buena o mala, según su uso. Y tenemos ahí Salmo 122, si ustedes lo quieren pronto buscar en sus casas, el Proverbios 6:17, el 10:20. Pero también quiero que veamos que a la lengua se le compara a veces con una espada afilada. Salmo 64:3, Hebreos 4:12, Apocalipsis 1:16 nos habla de eso. Y se le atribuye el poder debido a la influencia, para bien o para mal, de las palabras habladas. Y Proverbios 18:21 y Santiago 3:5-6 nos hablan de eso. Lengua aparece como sinónimo de labio y boca también en la Biblia. Este es el contexto del término lengua en la Biblia. Y la variedad de lenguas que hoy existen, mencionemos algunas de las que hoy existen, idiomas que existen. Francés, a ver, ¿quién nos va a decir algo en francés, Milton? Croissant. ¿Qué otro idioma recordamos por ahí? El inglés, el ruso, el portugués, el español también, claro, es un idioma. Y dentro del español hay un montón de variedades, ¿no? Japonés, lenguas indígenas que quizás ni no conocemos nosotros, ¿no? Bueno, eso sería como el arameo o árabe, por allá más o menos así es el idioma, creo que es arameo. ¿Qué otro idioma hay ahí? Hasta ahí llegó nuestra cultura general, ¿no? El mandarín. No, el chino no, el mandarín. El catalán, eso, los del Barcelona saben hablar catalán. ¿El qué? El guayú, las lenguas indígenas, ¿no? El ubwa, el puinabe, también hay varias lenguas indígenas que también tienen su propio idioma. Cuando
pensamos en esas lenguas, nosotros a veces no sabemos, oigan, cuándo surgieron esas cosas. ¿Ustedes tienen claro cuándo surgieron esas cosas? ¿Sí? ¿Cuándo surgieron esas lenguas? ¿Cuándo el estrueno? Hay una historia en Génesis que nos habla del pueblo reuniéndose y diciendo, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Y que todo el mundo que la vea diga, este pueblo es bravo para construir, y cómo se marcó con esa torre, y nadie podía haber hecho eso. Y dice que se reunieron y pusieron en su mente el hacerlo y empezaron a hacerlo. Y en ese sentido podríamos tener como buen ejemplo a este pueblo, porque tomaron la iniciativa, lo pensaron, lo planearon y arrancaron a hacerlo. Y dice el Señor que los veía y decía, a este pueblo humanamente no hay quien los pare. Y entonces ahí el Señor dice, ¿qué? Los voy a confundir y que cada uno hable un idioma distinto para que no se puedan entender. Imagínese usted trabajando en una mega construcción y que el que le está pidiendo el balde se lo esté diciendo en ruso, y el otro que está allá solo entiende el mandarín, y el otro que está más abajo entiende otro idioma. Pues ¿quién iba a poder construir así? ¿No? Era prácticamente imposible, con señas y con eso era prácticamente imposible. Y de ahí, a través del Señor, aparece las lenguas, los idiomas, para confundir a un pueblo que tenía un propósito negativo. Y dice, la variedad de lenguas que hoy existen en el mundo se debe, según nos explica la Biblia, al castigo de Dios al hombre por haber intentado construir una torre que llegase hasta el cielo. Y ahí aparece el Señor metiendo en la tierra el don de lenguas. Luego dice que se esparcieron, se fue cada uno a lugares distintos, se reunieron entre los que hablaban y se entendían de pronto en ruso, los que se entendían allá en los idiomas iniciales, porque también hay que tener claro que no son todos los idiomas que tenemos ahorita que surgieron allá, porque los idiomas que tenemos acá son variación de otros idiomas. Muchos idiomas vienen del latín, del griego, del hebreo, que es uno de los primeros idiomas como tal, y de ahí fueron haciéndose variaciones, ¿no? Después como que se multiplicaba. Por ejemplo, nosotros en el español tenemos países que hablan muy distinto el español a nosotros, ¿no? Que hablan muy distinto el español. No más pasando a Venezuela, ya hay términos en Venezuela que son totalmente distintos a los que nosotros entendemos acá. Y ahí ya empiezan a haber las variaciones de idiomas. Pero lo que quiero que hablemos hoy es del don de lenguas, y que se nos quede en mente que es la facultad que concede el Espíritu Santo a un creyente de hablar un idioma desconocido. Y es lo que vamos a estar tratando de entender hoy. Pero la primera pregunta que vamos a responder es, ¿el don de lenguas es bíblico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es bíblico el don de lenguas? Alcen la mano los que dicen que no. Alcen la mano los que dicen que sí. Y los que no saben. ¿Por qué no? ¿Mateo alzó la mano en qué? En sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vuelvo y pregunto, ¿el don de lenguas es bíblico? ¿Porque es un talento? ¿Qué otra interpretación hay de por qué no y por qué sí? No, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿el don de lenguas es bíblico? No es qué es un don, o cuándo fue el don, o por qué ese don. Esa ya la responderemos ahorita. El don de lenguas, así solamente, si usted le pregunta, ¿no? ¿El don de lenguas es bíblico? ¿Usted qué dice? Ahora yo les pregunto, ¿Jesús es bíblico? ¿Por qué Jesús sí es bíblico? ¿Y por qué el don de lenguas no es bíblico? ¿El don de lenguas entonces es bíblico? La respuesta es sí. El don de lenguas es bíblico, aparece en la Biblia. Está ahí, ya en la práctica, y eso ya tiene algunas características especiales, pero el don de lenguas es bíblico, aparece ahí en la Biblia. Y es el pasaje que leíamos hace un momento de Hechos, capítulo 2, que nos leía Juan Carlos, 1 al 13, tenemos la primera historia en la cual el don de lenguas se manifiesta. Y hay algunas particularidades ahí que se repiten incluso en los otros textos, pero lo que vamos a tratar de hacer hoy es ir a los tres pasajes, porque hay tres pasajes,
de los cuales se habla del don de lenguas en especial, y a tratar de ver cuál es la especificación o las razones específicas por las cuales ese don de lenguas ahí se cumplió o fue puesto por Dios. La primera es Hechos 2, 1 al 13, y la leíamos, Juan Carlos ya nos las leyó, y es en el día de Pentecostés. Se reunió la gente después de que el Señor se había ido y que había mandado a sus discípulos a que empezaran a esparcir el evangelio. Se reunió la gente que estaba por ahí cerca y empezaron a alabar a Dios. Y empezaron a aprender de la palabra de Dios, a tener un culto así como el nuestro, pero entre esos había mucha gente turista, por decirlo así, que estaba ahí, que no entendía qué era lo que cantaban allá, ni qué era lo que decían, porque estaban hablando en el idioma de ellos, que en ese momento era arameo. Y no sabían qué estaban diciendo por allá, qué era lo que estaban cantando, ese idioma tan raro, pero les llamó la atención que había algo ahí especial, ¿no? Y se acercaron. Si aquí pasara de pronto algún francés, pues no nos entendería, ¿no? A menos de que alguien aquí que sepa hablar en ese idioma, no nos entendería y quizás se iría, porque no sé qué es lo que están diciendo allá. Pero en ese momento había tanta presencia de Dios, ahí estaba la presencia de Dios, que la gente que pasaba y no entendía se sentía algo extraño y se quedaba ahí como mirando a ver qué es lo que está pasando, porque se siente algo ahí. Y Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13 nos muestra la historia de que cuando estaban ahí, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿En qué forma? En llamas, ¿no? En fuego. ¿Y dónde se posicionó? Hechos 2. ¿Sobre quién? Ajá. Sobre ellos, sobre la cabeza de ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Algunos de ellos empezaron a hablar en lenguas. Pero el mismo pasaje nos dice cómo fue ese don de hablar en lengua. Dice el capítulo 2. El versículo 4 dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Según qué? El Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea que, ¿qué había pasado? Los que no entendían en algún momento ya estaban entendiendo. Pero los que estaban hablando en ese idioma nunca habían estudiado ese idioma. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice que el Espíritu les daba que hablasen. O sea, ¿de dónde provenía ese hablar en esas lenguas? Del Espíritu, ¿no? Era el Espíritu que les puso a cada uno de ellos el hablar en lenguas, para que los que estaban ahí, que no sabían qué era lo que decían, entendieran lo que les estaban contando. Y dice que les oían hablar en su propia lengua, y el versículo 7 dice: y estaban atónitos y maravillados. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es decir, si son galileos, ¿por qué hablan en el idioma que nosotros hablamos? Ellos no hablan en ese idioma. ¿Por qué le entiendo a estos? Se supone que no, y no era fácil estudiar en esa época, ¿no? Es decir, voy a hacerme un curso de Open English para aprender inglés por internet. No había esas facilidades, ¿no? Entonces no se podía aprender fácilmente otro idioma, y prácticamente la persona que nacía en cierta espacio aprendía ese idioma y se quedaba con ese idioma para toda su vida. Ahí quedaba, porque recuerden que los padres le heredaban a sus hijos las pertenencias, las tierras, y luego ellos a los otros, y esa descendencia iba fructificando, y además de eso se iba quedando en el mismo lugar, hablando el mismo idioma con las mismas personas. Entonces, en el día de Pentecostés, ¿cuál es la explicación del por qué ellos hablaron en lenguas? En el día de Pentecostés era necesario que los apóstoles supieran, sin ninguna duda, que el Espíritu en verdad había venido. Recuerden cuando el Señor Jesucristo se dijo: yo me voy, pero les enviaré un consolador, y este estará con ustedes todos los días. No los va a dejar nunca. Entonces el Señor había prometido que iba a venir alguien, que era el Espíritu Santo, cuando Él se fuera. Y en Hechos 2 aparece la venida del Espíritu Santo. Por eso les dio la señal de las lenguas, y también para que los moradores de Jerusalén, que procedían de todas las naciones bajo el cielo, según el versículo 5, oyeran en sus propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuál era el propósito entonces del don de lenguas manifestado en el día de Pentecostés? Eran dos cosas. Uno era eso, que los demás que no eran de ahí entendieran. Y dos,
Que se había en ese momento cumplido la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir en reemplazo del Señor Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo no estaba, pero Él cuando se fue le dijo: yo les prometo que que va a venir alguien a acompañarlos y que va a estar con ustedes, el Consolador, el Espíritu Santo que estaría con ustedes. En Hechos 2 entonces, esta maravilla de hablar en lenguas tenía un propósito específico. Y eran dos propósitos específicos. Uno, que la gente que no entendía ese idioma entendiera en su idioma el Evangelio. Y dos, que marcaran en ese momento que el Espíritu Santo había llegado. Y hasta el día de hoy entendemos que cuando el Espíritu Santo vino a morar en la tierra en cada uno de los hijos de Dios, aparece en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2. Ahí estaban ellos cumpliendo o siendo parte del cumplimiento de esa promesa de Dios. Hechos capítulo 10, 44 y 47 nos habla de otra historia. ¿Alguien nos lee? Este es más corto para de pronto tenerlo más fácil de leer. Hechos 10, 44 y 47. Segundo momento en el que aparece el hablar en lenguas. Bien, tenemos entonces ahí el segundo momento en el que aparece el don de lenguas, y es en la casa de Cornelio. Bonito nombre, ¿no? De Cornelio. Y dice el versículo acá, 44 en adelante, que mientras Pablo estaba hablando, estaba enseñando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los que estaban ahí ya entendían a Pedro, no era otro idioma extraño, le entendían. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los que estaban ahí detrás de Pedro, que se sentían de pronto como especiales, ¿no? Porque eran circuncidados, que hacían parte de ese cumplimiento de los judíos de toda la época de haberse circuncidado, pero además que estaban con Pedro como con el líder, se sentían como: es que nosotros somos los que estamos aquí con el líder, y además somos circuncidados y somos de los que cumplimos la ley antes de que viniera Jesús, y ahora somos salvos porque seguimos también a Pedro. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, es decir, sobre los que estaban escuchando ahí en ese momento, que no eran cristianos, se derramase el don del Espíritu Santo. Es decir, que en ese momento ya esos gentiles no eran gentiles. Porque recuerden que en Hechos 2 estaban los cristianos reunidos, y también habían personas que no eran cristianas. Y los que estaban reunidos como cristianos recibieron el Espíritu Santo, pero porque ya eran cristianos y tenían a Jesús en su corazón. Acá pasa algo extraño, porque estos que reciben al Espíritu Santo y en el don de hablar no eran cristianos. ¿Qué pasó entonces? Diríamos nosotros, ¿no? ¿Cómo así que si no eran cristianos recibieron? Porque es que la promesa de Hechos 2, de antes de Hechos 2, del cumplimiento de mandar a un consolador, era para los hijos de Dios que ya estaban vivos en ese momento, o que ya hacían parte de la iglesia, pero que ya estaban vivos cuando el Señor Jesucristo se había ido. En Hechos capítulo 10, 44 al 47, tenemos no el cumplimiento de que el Señor Jesucristo iba a mandar a un consolador, porque eso ya estaba en Hechos 2, sino el cumplimiento de que cuando el Espíritu Santo entraba a una persona era salva. Porque ya está marcada. Recuerden, el Espíritu Santo es el sello, dice la palabra de Dios, que es el sello de que esta persona ya es apartada y que le pertenece a Dios. Entonces, los de Pedro, cuando dicen los gentiles se derramasen el don del Espíritu Santo, todavía están viéndolo con ojos de personas que querían como ser distintas, ¿no? Con ojos de orgullo. Con ojos de orgullo. Pues, ¿cómo así que estos están hablando y nosotros no? Sí, que no eran judíos. Que no eran judíos. Son gentiles, sí. Son circuncidados, los otros no son circuncidados. Sí, recordemos que Jesucristo, su ministerio, todo lo hizo con los judíos. Todo lo hizo con los judíos, en el pueblo de Israel. Entonces, al ellos ver a estos gentiles que no eran circuncidados, que no eran judíos, que ni siquiera habían escuchado de Jesús de pronto en esa manera de ser salvos, pues entonces se les hizo extraño que ellos, al no ser judíos, al no ser cristianos, al no ser nada, el Espíritu Santo se derramase sobre ellos. ¿Cómo así? Si ellos no son circuncidados, no son judíos, tampoco son cristianos, porque hasta ahorita están escuchando a Pedro. Y después dice Pedro que por qué no los bautizan, o sea que tampoco eran bautizados. ¿Por qué estos están hablando con el Espíritu Santo? Porque no era el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo sobre el mundo, sino era el cumplimiento del sello del Espíritu Santo sobre las personas. Que cuando entra una vez y para siempre, esa persona es salva. Y así por eso entonces Pedro les dice después, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
O sea, ahí ya ese cumplimiento del don de lenguas o del hablar en lenguas no era con el propósito de que iba a venir el Consolador, porque ya estaba. Y dice la descripción que tienen aquí en pantalla: en el caso de la casa de Cornelio, los judíos no creían que el evangelio pudiese pertenecer también a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Por eso, cuando los gentiles recibieron a Cristo, hacía falta una señal que confirmara ante los judíos la capacidad de los gentiles para recibir al mismo Espíritu. Es decir, aquí el cumplimiento es: la salvación no es solo para judíos. La salvación es para todos. Y todos pueden ser parte de la familia de Cristo. Entonces vino el Espíritu Santo, hablaron en lenguas para marcar un precedente de que no era solo para judíos la salvación, sino que era para todo el que le quisiera recibir. Y el tercer caso que tenemos es el caso de los discípulos de Juan el Bautista o los discípulos en Éfeso. Hechos 19. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 6. Hechos 19, 1 al 6 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vuelve otra vez el tercer momento en el que hablan en lenguas, cristianos todos, ¿no? Ahora cristianos todos. Hechos 2, cristianos para promulgar el evangelio. Hechos 10, ahora cristianos para manifestar que ahora el evangelio también era para los que no eran judíos, para los colombianos también. Y Hechos 19, ahora sí, cristianos que entendían, ¿no? Porque note que fueron bautizados, pero fueron bautizados según ellos en el bautismo de Juan. Entonces ellos no entendían, ¿no? ¿Por qué fueron bautizados? Los metieron allá en el agua y no supieron por qué. Cualquier parecido con nuestra realidad del día de hoy no es pura coincidencia, ¿no? A veces las personas son bautizadas allá y las meten y las sacan, pero salen y no saben por qué. Y por eso entonces se identifican es con iglesias. No, es que yo me bauticé en la católica. No, es que yo me bauticé en la aliancista. No, es que yo me bauticé allá en... No, nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted lo hizo así, en el nombre del Señor Jesucristo, y usted es consciente, usted es bautizado. Si no lo hizo así, quizá no lo es. Y toca, como dijo Pablo acá, como hizo, el volver a bautizarlos para que entendieran que ese bautismo que habían hecho en Juan no era por Juan, sino era por el Señor Jesucristo. Dice: creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, el Señor Jesucristo. Y el mismo Juan fue claro cuando bautizaba, decía: yo bautizo, pero bautizo en el que va a venir después de mí, que yo ni siquiera soy digno de atarle los zapatos. Pero la gente no entendió. La gente iba allá porque mucha gente iba allá y se bautizaba muchas veces sin saber realmente qué era lo que estaban haciendo. En el caso de los hermanos en Éfeso, que ni habían oído hablar del Espíritu Santo, la señal de las lenguas se dio para confirmar que ellos ya ahora sí habían recibido al Espíritu Santo. Entonces, ¿el don de lenguas es bíblico? Sí, aparece 3 veces en la Biblia como un don de lenguas dado por el Espíritu Santo. Hablar en lenguas es un don de Dios usado para la edificación necesaria de la iglesia primitiva, debido al crecimiento exponencial de la misma en ese momento. Si bien es cierto que es bíblico este don, entendemos que es, junto con algunos otros dones, manifestaciones del Espíritu Santo oportunas y necesarias en su momento. Hechos 2, viene el Espíritu Santo. Se necesitaba que se marcara un precedente. Hechos 10, la salvación ya no es solo para judíos, es para todos. Se necesitaba un precedente. Hechos 19, habían cristianos que no sabían qué era eso del Espíritu Santo. Reconocieron al Espíritu Santo, fueron salvos. En ese momento fueron bautizados también, porque ahora sí lo hicieron bien. Y recibieron, y se necesitaba que se marcase un precedente. Si bien es bíblico, no quiere decir necesariamente que se tenga que cumplir en la actualidad. En ese momento era necesario, porque se necesitaba esa marca del Espíritu Santo para esparcir el evangelio y para llevarlo a los otros idiomas que ellos nunca habían estudiado. Se necesitaba eso. Ahora la segunda pregunta es, entonces,
¿Cuál es el propósito de hablar en lenguas? ¿Cuál es el propósito de que la gente o de que algunas iglesias hablen en lenguas? ¿Cuál creería usted que es el propósito hoy en día de hablar en lenguas? ¿Le encuentra algún propósito? Quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a ver cómo nos va. Si lo puedo hacer bien. Y quiero que presten atención. Vamos a ver cómo nos va. De pronto los hermanos allá también lo puedan escuchar. Quiero que presten atención a estos audios. Y que traten de decirme si entendieron algo. Kapitel 1. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. ¿Entendieron qué dijo ahí? ¿Qué dijo? Hayan Fine, ni siquiera ese era el idioma. Ni siquiera era ese el idioma. Siguiente audio, a ver cómo les va con este. Ahora este idioma, ¿qué les parece? Miren que es que esta aplicación siempre se demora un poquito en... Ahora me va a salir el celular en ese idioma. Ya no voy a poder entender después. 约翰福音第1章，太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万有是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。在他里面有生命，这生命就... ¿Qué dijeron ahí? ¿Por qué un versículo? ¿De lectura de versículo? A ver. Ahora este último, a ver cómo nos va. Ya casi, van a salir de acá hablando en lenguas. Yo creo que este de pronto van a entender algo más. Évangile selon Saint Jean, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement effectué par mission-web.com. Chapitre 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. ¿Entendieron un poco más? ¿Oui? Ahora, ¿qué entendió Mateo? ¿Pero qué? Ah, al principio, bueno, sí, de la iglesia católica. Ahora les voy a leer este. Les voy a poner este. Este era francés. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Ahora entendieron? Es el mismo versículo en los otros idiomas. Es el mismo versículo en los otros idiomas. Pero ¿en cuál nosotros sí entendimos? Ahora la pregunta es, ¿cuál de todos los idiomas que les puse? Les puse mandarín, les puse francés y el primero que les puse fue alemán. ¿Cuál de esos idiomas que pusimos y el español, cuál de esos idiomas que pusimos a ustedes los edificaría? El español, ¿no? ¿Cuál de esos idiomas que pusimos edificaría a la iglesia cuando entienda ese idioma? Esquía, la iglesia Tuluá. El español. ¿Con cuál de esos idiomas que ustedes escucharon adorarían a Dios? ¿Y con cuál de esos idiomas que escuchamos acá en Tuluá podríamos manifestar y evangelizar a las personas? Con el español. Esos eran los 4 propósitos, pongámoslos ahí en pantalla. Los 4 propósitos de el hablar en lenguas. 1, adorar a Dios.
llevar a las personas a adorar a Dios a través del don de lenguas. Que los que estaban ahí, que no entendían qué era lo que estaban diciendo los otros, pues que el Señor llegara a través de los cristianos y les manifestara la alabanza y ellos pudiesen adorar a Dios también en el idioma que ellos entendían. Es decir, que si acá llegase algún extranjero y nosotros no sabemos cómo hablar en el idioma de él, ¿el Espíritu Santo podría manifestar el don de lenguas? Claro que sí, pero ahorita sería necesario, es la pregunta. ¿No hay herramientas para hacerlo ahora en el idioma de cada uno que está allá? Mire que les puse el mismo versículo en alemán. Entonces, si quisiéramos guiarnos con esa persona que quizá viene de Alemania, sería mucho más fácil ahora. Porque solamente es agarrar el celular y ponerle el versículo y decirle esto, y el mismo Google, pronunciarle a Google lo que yo quiero decirle, y luego ponérselo a él para que lo escuche en alemán. Entonces, la pregunta es, ¿hoy se hace necesario el don de lenguas? Hay muchas herramientas que el Señor ya ha permitido para hacer el reemplazo del don de lenguas. La segunda característica del don de lenguas en cuanto al propósito era que el individuo que hablaba en lenguas se edificara. Es decir, que él sintiera esa presencia de Dios y él se edificara hablando, porque algunas lenguas pues también se hablaban directamente con Dios. Y ahorita veremos por qué eso pasaba, pero era manifestación del Espíritu Santo en ese momento con el individuo para que ese individuo se edificara. Por eso les pregunté, ¿con cuál de las versiones que leímos usted como persona se edificó? Con el español, ¿no? Y la tercera era que la iglesia, cuando había un intérprete de las lenguas, también se edificara. Es decir, que quizá aquí alguien habla en lenguas, pero no hay alguien que le entienda. ¿Qué edificación sacarían ustedes si uno habla en lenguas y los otros no saben qué es lo que está diciendo? ¿Se edificarían ustedes? No, nadie va a saber que lo que damos gringos. Nadie va a saber qué es lo que el otro está diciendo. Probablemente se edifica el que está hablando. Si el Señor realmente lo está usando, probablemente se edifica el que está. Pero el resto de la iglesia, no. Entonces no se cumple ese tercer propósito. Y después dice que hay que hacer en esos casos, que lo veremos ahorita. Y todo eso lo estamos sacando de 1 Corintios 14, que si quiere lo podemos leer, que son versículos específicos. ¿Alguien tiene 1 Corintios 14? Para que nos lea el versículo 2. 1 Corintios 14, versículo 2. Bien. Aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende, pero dice que habla a Dios, adora a Dios a través del hablar en lenguas. Si les puse a ustedes las 4 versiones y les pregunté con cuál de esas ustedes se motivarían a hablar a Dios, con cuál de esos idiomas ustedes se motivarían a adorar a Dios. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Claro, la presencia del Espíritu Santo está sobre esa persona y se siente edificada. Versículo 27 y 28 del mismo 14. Bien, para edificar a la iglesia se necesitaba un intérprete que dijera qué era lo que esa persona que está hablando en lenguas estaba diciendo. Porque cualquiera podía ser que hablaba en lenguas y decir que era el Espíritu Santo. Pero si no había un intérprete que dijera de parte de Dios si es esto lo que está diciendo y tiene razón lo que está diciendo, la iglesia no iba a edificarse. Y en tercer lugar, son una señal a los incrédulos, versículo 22. Bien, entonces dice el versículo 22 que las lenguas son por señal, no a los creyentes, porque los creyentes ya tienen el Espíritu Santo y no necesitan esa señal para creer, sino a los incrédulos. O sea que los incrédulos también en ese momento eran transformados o interesados en el evangelio porque ellos hablaban en lenguas y además de eso porque había intérprete que les decía qué era lo que estaban diciendo. Entonces, el propósito de hablar en lenguas es ese. Adorar a Dios, edificarse individualmente, edificar a la iglesia y que sean por señal a los incrédulos. Si esos propósitos no se cumplen, es muy raro que ese don de lengua sea de parte de Dios. Ahorita estaremos haciendo un ejercicio antes de que nos vayamos. Pero la pregunta final es, ¿puedo yo hablar en lenguas? Y es la que prácticamente tendríamos que culminar, ¿no? Es como la pregunta que todos podrían hacerse. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo yo hablar en lenguas? ¿Cómo? Ya no es un don. Que era lo que Milton trataba de explicar, pero eso es ahorita, ¿no? En la aplicación. En la aplicación no sería un don porque no viene de parte de Dios. Ya sería de parte de Open English, de parte de cursos de inglés, de parte de cursos de francés, de parte de pronto, qué sé yo, del idioma que yo quisiera aprender, ¿no? Ya sería
la habilidad que yo tengo para hacerlo. Pero de parte de don, o sea, un don que usted diga, no voy a procurar estudiar nada y que el Espíritu Santo me use. O sea, que venga de parte de Dios. ¿Podría usted hablar en lenguas? Volvemos a la pregunta, ¿es necesario hoy hablar en lenguas? Entonces, no se hace necesario hablar en lenguas. ¿Podría hacerse? Sí, claro, porque es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede que sí. ¿Cómo? En momentos específicos, por ejemplo, que usted se fue a viajar, no sé, se fue para otro país y usted todavía no maneja el idioma por allá y está, pero se presenta la oportunidad. Podría pasar de hablar con alguien y evangelizar a alguien y usted no sabe cómo hacerlo, pero esa persona está urgida de conocer de Dios. El Señor podría usarlo usted para ese momento específico. Pero note que es diferente, porque no es que se reúnen para hablar en lenguas, ¿no? Como algunas iglesias hacen. Se reúnen a orar porque van a hablar en lenguas, sino porque se necesita en ese momento. Podría pasar, es una hipótesis, ¿no? De cómo podría quizá el Espíritu Santo usarlo. Pero si usted va a un país, pues obviamente usted va preparándose en hablar en ese idioma, ¿no? Que usted va a quedarse por allá, usted va preparándose para hablar en ese idioma. Entonces ya no se hace necesario que el don del Espíritu se manifieste porque usted probablemente ya sabe cómo expresarse en ese idioma. Si quizá no, pues sí, puede que el Espíritu Santo caiga sobre usted, ya lo tiene, pero que la presencia de Dios lo controle y le dé ese don de hablar en lengua. Dios podría usarnos con este don, sí, si en algún momento fuese necesario para la edificación de la iglesia y para testimonio a los incrédulos. Pero hay normas bíblicas referentes al hablar en lenguas que nos permiten discernir, que es lo que vamos a hacer ahorita, cuando es manifestación del Espíritu Santo y cuando no es manifestación del Espíritu Santo. Entonces la respuesta para que si puede hablar en lenguas es sí. Sí puede hablar en lenguas. Dios podría usarlo a usted para un momento específico, hablar en lenguas, que se cumpla en el Espíritu Santo. Pero ese momento específico tiene que estar guiado por unas reglas que aparecen también en 1 Corintios, ahora capítulo 12 y capítulo 14, que son las que vamos a estar explicando. La otra pregunta que podemos hacer es, ¿necesario entonces hablar en lenguas? Hoy con tanta tecnología, con tanto avance, con tanto uso de la tecnología, ¿será que Dios no puede usar esa tecnología para que nosotros podamos llevar ese mensaje de salvación a las personas? Claro, entonces ahora, ¿será que se hace necesario el don de lenguas? No se hace necesario, porque yo puedo aprender a hablar en idiomas que quizá todavía no conozco en este momento, para algún momento ser usado por Dios para ser de testimonio a los incrédulos o para edificar a la iglesia. Si quizá aquí alguno llega hablando en francés y se le olvidó el español, entonces yo podría aprender a hablar en francés para enseñarle a esa persona a hablar a entender en francés. Este don no es para todo creyente. Capítulo 12, versículo 10 y 11. Las hace el Espíritu y repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahí aparece, ¿no? A uno el hablar diversos géneros de lenguas y a otro el interpretarlos. O sea que ahí están las dos que se requieren. Si hay un don de lenguas que el Señor va a usar en la iglesia, al Señor no se le va a escapar poner otro don a otra persona con el don de interpretarla. Entonces la pregunta es esa, no todos pueden hablar en lenguas. Según el pasaje 10 y 11 dice que Él le reparte a quien quiere. O sea que no es una meta a llegar, que es el error de algunas iglesias carismáticas y pentecostales. Algunas iglesias carismáticas y pentecostales es el propósito, ¿no?, de ser cristiano, es llegar a hablar en lenguas. Y les decía al principio, y quien no habla en lenguas entonces no puede servir. Ahí hay un error, porque el don de lenguas no lo da el pastor. El don de lenguas no lo da el estudio bíblico, el discipulado. El don de lenguas dice que lo da el Espíritu Santo. Como los demás dones, así como los demás dones, el Espíritu es quien reparte a cada uno, pero la característica es como Él quiere. Y cuando Él quiere, cuando dice como Él quiere, es decir, en el momento que se necesita. Y volvemos a lo mismo, hoy se necesitaría el don de lenguas. Capítulo 14, versículo 27 al 28. Vamos otra vez al 14, 27 al 28 que leíamos ahorita. Se practicaba únicamente cuando el mismo Espíritu usaba un intérprete. 27 y 28 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto como por dos o más, o a lo más tres, y por turnos, y uno interprete. O sea que ahí está, si lo va a hablar, que haya un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. No haga ese hablar en lenguas porque no hay quien le vaya a entender. Y no va a edificar a la iglesia.
y hágalo en la casa. Si realmente es usado por el Señor, como en ese momento fue, hágalo en la casa. Dice el versículo, calle en la iglesia y hable para sí mismo o internamente y para con Dios. No lo haga público porque no hay un intérprete. En ese momento, ese concepto era necesario que lo entendiera la iglesia. Si el Señor lo usa para hablar en lenguas, debe haber un intérprete que el Señor también esté usando para que todos entendamos qué es lo que está diciendo. Porque recuerden, es edificar a la iglesia. Y si no lo hay, no lo haga. No lo haga porque nadie le va a entender y nadie se va a edificar. Se practicaba únicamente cuando el mismo Espíritu Santo había usado a otro para que fuese intérprete. Sin intérprete no se podía practicar en público y se debía practicar en privado. En las iglesias carismáticas de hoy hay intérpretes. En las iglesias pentecostales de hoy hay intérpretes en las que se usa ese hablar en lengua. ¿Será que otro le dice qué es lo que está diciendo también usado por el Señor? A veces habla el uno, habla el otro, habla otro, el otro y hablan todos en lenguas. ¿Pero qué están diciendo? Ni idea. Nadie sabe qué es lo que están diciendo. Y la tercera característica o requisito que menciona también el pasaje 14, el capítulo 14, es que se habla con orden y decentemente para evitar confusión. Versículo 27 decía que se debía ser 2 o por mucho 3 personas que hablen en lenguas y que debería ser por turnos. O sea que no es el uno y todos a la vez y el escándalo que se arme y el que más grite. Por turnos. Note la otra pregunta, las iglesias que hoy practican el don de lenguas lo hacen por turnos. Ya estaba hablando en lenguas. Las iglesias que hoy practican el don de lenguas lo harán por turnos. Ahorita haremos el ejercicio. No lo publicarme o no lo haremos público porque no queremos de pronto ser piedra de tropiezo para los que quizá queden ahí viendo la transmisión. Se hablaba con orden y decentemente para evitar confusión. Versículo 33 del mismo 14. Ajá. Dios no es Dios de confusión, o sea que ese desorden de confusión no es de Dios. Y el versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y es el mismo capítulo que está hablando del don de lenguas. Es decir, que ese don de lenguas también tiene que estar ligado a la decencia, al orden, al entendimiento, es decir, no a la confusión, y también a que haya un intérprete que sea para edificación de las demás. Si no se cumple eso, es muy dudoso que eso sea de parte de Dios. Conclusiones para el don de lenguas. Primera de ellas, no hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que nos diga que debemos buscar hablar en lenguas. Pero por otro lado, sí hay mandamientos que nos dicen que debemos impedir el hablar en lenguas. Este mandamiento es entendible bajo el contexto histórico de ese mismo pasaje. La iglesia necesitaba el don de lenguas para la expansión del evangelio y por eso le manda a los cristianos de ese momento que no eviten el hablar en lenguas porque era la manera como el Espíritu Santo iba a promulgar el evangelio a las demás naciones. Y vuelvo a la pregunta de hoy, ¿se hace necesario hoy hablar en lenguas? Segunda conclusión o siguiente conclusión. Hoy en día contamos con algunas normas bíblicas que nos permiten examinar y redarguir cuáles manifestaciones de este don en la actualidad. Si las lenguas no se practican de acuerdo con las normas bíblicas, es dudoso que sean de parte de Dios. Si no cumplen ese orden, ese intérprete, de pronto también el primero que no es para todos, que no sean todos hablando, y lo que veíamos atrás de que sea para adorar a Dios, de que sea para edificación personal, que sea para edificación de la iglesia y que sea una señal a los incrédulos, es probable que ese don no sea de parte de Dios. Se puede decir que el Nuevo Testamento enseña que no debemos buscar, pero tampoco debemos impedir el hablar en lenguas, si el Señor en algún momento quiere usarlo. El don de lenguas le pertenece a Dios y es Él quien puede darlo a los creyentes, si en algún momento fuese necesario para la edificación de la iglesia. Pero siempre que el Espíritu Santo se manifieste de esta manera, también se manifestará con un intérprete. Si no lo hay, es dudoso que venga de parte de Dios.